Sí, bueno, buenas tardes. Como no tenía muy claro antes de ayer si iba a tener que daros la charla por señas, pues no estaba muy bien yo. Pues he hecho aquí un montaje estos de PowerPoint que además espero que alivie la parte pesada de lo que corresponde en la charla. Cuando me planteó el tema Luis Miguel y posteriormente comenté también con Ricardo, yo vi que era un tema río, ¿no? Era un tema de esos enormes y entonces había que seleccionar. Entonces necesariamente voy a tener que tomar decisiones, las he tomado, y ir reduciendo campo para poder hablar de algo concreto. Pero también yo me daría con un canto en los dientes si esto significara que se crea también la inquietud por seguir viendo, investigando, leyendo sobre estos temas. Lo primero, cuando se habla de crisis global y su relación con el medio ambiente, es que hay que intentar definir el término crisis y ver de qué crisis estamos hablando. Y lo primero que tenemos que percibir es la crisis como cambio, independientemente del resultado en el que podremos intervenir, como ya se ha planteado precisamente por quienes antes han hablado. Lo segundo es que vivimos en un sistema, en una civilización, el capitalismo, que es más que un sistema económico, es un sistema de valores que permanentemente ha vivido en la crisis. Es decir, no hay sistema menos estable y conservador de los habidos en la humanidad que el propio sistema capitalista. En primer lugar, su nacimiento implicó una transformación por destrucción de las formas antiguas. Por ejemplo, en la India o en China, las economías aquellas quedaron arrasadas, economías mucho más avanzadas que la inglesa. Lo segundo, porque es una sucesión de ondas largas y ondas cortas en el proceso de acumulación capitalista. En definitiva, la crisis es un elemento constitutivo de la civilización capitalista. Pero en este momento no estamos ante cualquier crisis de las conocidas anteriormente en el capitalismo. Es una crisis que encierra varias crisis, que es económica, pero que también lo es de las relaciones sociales, de los recursos denominados desde el punto de vista mercantilista materias primas. Es una crisis energética, es una crisis ecológica, en definitiva es una crisis civilizatoria. Nunca antes la humanidad había tenido un reto por delante a resolver tan importante, o tantos retos a resolver tan importantes. No voy a entrar en detalle, por cierto, estos materiales los copiaré y lo tendréis en la carpeta siguiente. Este es un esquema que algunos conoceréis, lo utiliza bastante Daniel Albarracín, Eduardo Gutiérrez, Nacho Álvarez. Es un esquema que lo que intenta es ejemplificar la complejidad de los problemas, la interdependencia de los conflictos que están en la humanidad, que forman parte de la humanidad, para evitar interpretaciones simplificadoras, simplistas, lineales, que luego impiden tener alternativas. Y de este esquema solamente abordaremos algunas cuestiones. Quiero señalar que hoy va a quedar totalmente fuera del ojo o del microscopio con el que hoy vamos a analizar algunos problemas, un asunto fundamental, que es la crisis de los cuidados, toda la relación con la sostenibilidad de la vida, todo el tema del patriarcado. Había que elegir, personas hay aquí más competentes que yo en el tema, pero es necesario que tengamos en cuenta que está ahí. Antes incluso de la dominación capitalista existía la institución patriarcal. Estamos hablando de una carrera de fondo, por lo tanto, de la institución que separa a los seres humanos en dos categorías y todavía no lo hemos resuelto. No se ha resuelto, por más que se haya avanzado en algunas sociedades como la nuestra, en algunos aspectos. Bien, por lo tanto, también la estructura de la crisis tiene esta complejidad. Hay que poner en relación, como veis ahí, esa crisis de los cuidados con la crisis ecológica, con la crisis de acumulación capitalista, etc. En definitiva,
no se puede solventar un tema independientemente de los otros. O lo digo de otra manera, que me es más fácil. No puede haber democracia en profundidad, no puede haber socialismo si hay desigualdad entre mujeres y hombres, como no lo puede haber si sigue habiendo personas que explotan a otras económicamente. Es decir, hay una interrelación. ¿Por qué le llamamos a la crisis actual global? Que forma parte del encargo de la charla. Yo he señalado aquí algunos aspectos. Simplemente ordeno cosas que por sentido común aparecen. En primer lugar, por su ámbito. Estamos ante una crisis que de forma desigual ha abarcado al conjunto del mundo. De forma desigual, esto no hay que olvidarlo. Ahora parece que la crisis es más importante porque se está produciendo en los países de la OCDE y concretamente en la Unión Europea, pero de planes de salvación económica del Fondo Monetario Internacional, las tierras de América están llenas, por poner solamente ese ejemplo. Es decir, estamos ahora viviendo lo que otros países han vivido. ¿Cuál es la naturaleza? Es la sincronización de los problemas, mucho mayor que en momentos precedentes, pero no están teniendo la misma incidencia. Solamente quiero señalar que el mayor acreedor de Estados Unidos hoy es China y el mayor deudor de China es Estados Unidos. Eso nos da el grado de relación entre un país que está, ya veremos si en agosto, como decía Obama, puede pagar la nómina de sus funcionarios, que está en una situación muy mala, con un país que en este momento es el banquero del mundo, que hace 15 años nadie lo habría ni imaginado. Esa interrelación de una situación buena con una situación aparentemente de crecimiento, luego las miserias, los padecimientos y los desmanes que hay en China son para escribir varias bibliotecas. Esa interrelación entre el país guardián de las esencias imperialistas y China forma parte de ese modelo de crisis que tenemos. Es una crisis ecológica. Estamos sometiendo a la biosfera a un estrés muy importante. Yo muchas veces digo que es absurdo hablar de que peligra el planeta, ¿no? Lo que peligra es la vida humana o la vida en la biosfera, pero que lo que es el planeta en sí mismo pues necesitaría bastantes kilotones para ser destruido. Aquí lo que estamos hablando, en definitiva, es de la crisis del sustento material de la vida. Eso es la crisis ecológica. Segundo, una crisis social de inequidad. Se ha planteado ya, no voy a extenderme, no recuerdo ahora, creo que por parte de Yayo o por parte de Miguel, hablando de la obra de Ramón, se hablaba del hambre física, de las migraciones por motivos sociales, pero también ahora por motivos, por cierto, ecológicos, ¿no? Climáticos, del desempleo. ¿Cuál es la particularidad? Pues que después de los 30 gloriosos años de crecimiento sin parar en los países de la OCDE, particularmente en Canadá, Estados Unidos, Japón y Europa, la Europa del oeste, pues de pronto vino el neoliberalismo, unos años de reestructuración en profundidad de la relación de fuerzas entre las clases sociales y de pronto nos encontramos con que aquí también y en casa empezamos a ver estas situaciones que antes he apuntado. Y una crisis energética por el fin de la era del petróleo, pero es una crisis energética porque fundamentalmente estamos consumiendo más que lo que razonablemente se puede generar de energía. Es decir, incluso si hubiera una sustitución al petróleo, hay posibilidades en electricidad, en una serie de campos, el problema seguiría teniendo que plantearse. No basta seguir produciendo más kilovatios, es necesario empezar a racionalizar el uso de los kilovatios. Bien, y una crisis económica, por fin una crisis económica, que es la que siempre todo el mundo habla. Una crisis que empezó por la crisis del capitalismo de casino, pero que se contagió al conjunto del sistema financiero a través de los activos tóxicos de los bancos norteamericanos, que se contagió, y eso es lo que nadie quería ver, era una cosa de marxistas el decirlo, al sistema productivo, es decir, a la economía real.
porque no hay una muralla china entre la esfera financiera y la esfera productiva. En este momento es verdad que hemos vivido y que no está claro que salgamos en términos de medición convencional de la economía, es decir, de PIB. Ahora no me pongo a reflexionar sobre la necesidad de otras medidas de medición, pero vamos, esa como medida de medición de la riqueza, estamos en un momento en el que no está claro que hayamos salido del hoyo. Es decir, la línea que nos separa de una nueva regresión o depresión es muy delgada, y no solamente en España, por más que la politiquería local intente ceñir aquí en términos estrictamente españoles, que a ver los hay factores españoles, la crisis. Pero además se ha puesto en evidencia durante esta crisis que el lado oscuro de la economía y el lado visible son las dos caras de la misma moneda. Es decir, la economía mafiosa y la economía honorable forman parte de lo mismo. Hay una doble dimensión de la crisis, la del qué y la del cómo. Yo hoy voy a hablar más de la del cómo, pero tendré que hablar de la del qué. Para satisfacer las necesidades humanas con bienes y servicios, nos encontramos con dos espacios de conflicto. Un espacio es el espacio del modo de producción, que tiene que ver con las relaciones sociales. Estamos en un sistema capitalista con un modo de producción capitalista, no sustituido todavía. Segundo, el cómo, que tiene que ver con el modelo de producción, es decir, cómo utilizamos los seres humanos y qué le devolvemos a la naturaleza, cómo utilizamos los recursos que nos da la naturaleza y cómo lo devolvemos. Eso es el modelo. Durante muchos años, la izquierda se preocupaba solamente del modo. Los ecologistas le señalaron el modelo, pero ni solo solucionando el modo, ni solo solucionando el modelo, salimos de la crisis que estamos. Hay que ponerlos en relación. Nos vamos a centrar, por lo tanto, en la insostenibilidad del modelo productivo, pero para hacerlo hay que tener en cuenta que el modelo productivo se manifiesta en un momento de la globalización capitalista concreto, presidido por la financiarización de la economía, que tiene un impacto sobre el propio modelo productivo, y segundo, hablaremos del impacto del modelo productivo sobre la propia naturaleza. Bien, voy a intentar abordar esto. Primera parte, por lo tanto, el impacto de la globalización en el modelo productivo. Este esquema, que no os lo voy a explicar, pero que lo tendréis, y que además pretendo cambiarlo después de lo que he estado repasándolo esta mañana, quiero que os quedéis fundamentalmente con unas ideas. La esfera financiera, la de la economía real productiva y la de la biosfera están perfectamente interrelacionadas y se influyen. Entendiendo la biosfera como la base de la vida, la economía real, la que teóricamente nos viene a resolver la satisfacción de nuestras necesidades mediante la producción de bienes, y la esfera financiera pues es un constructo en el que teóricamente lo que se hace es poner en relación, a través de un medio llamado moneda, las necesidades crediticias para poder atender la economía real. Quiero que os quedéis con otra idea, es que eso es la teoría, en la práctica estamos en metástasis. Metástasis declarada. En cada una de las tres estamos en una situación realmente peligrosísima, de enfermedad muy avanzada. Yo, como soy optimista, como los compañeros que me han precedido y presidido, digo que juntas y juntos podemos. Pero, ojo, lo que tenemos delante es tremendo. Lo otro que quiero que os quedéis con ello, y es una pena que Carmen no nos hayamos acordado de su punzoncillo, es el que la lógica en los tres, en la esfera financiera, en la esfera productiva actual y en la esfera de la biosfera, o de la naturaleza, es que estamos tomando ya a crédito lo que hay. Y quiero señalarlo porque si eso es fácil decirlo en los recursos, porque ya es evidente que nos estamos comiendo el patrimonio de nuestras hijos, es también el sistema financiero, todo el mundo sabe, luego tendré que detenerme un poco en ello, pero también en la empresa. Ya no estamos ante la potente empresa con el modelo renano, del capitalismo renano potente, en el que hay un proyecto empresarial. Lo que estamos aquí es con
con chichis y nabos, en el que la General Motors, con un trimestre de no vender, se va lo digo claro, al carajo. Luego veremos por qué. En un trimestre la General Motors fracasa. Lo que era el buque insignia. Bien, entonces ya le pegaréis una ojeada, pero las consecuencias es que hay un estrés enorme. Hay un estrés financiero. El estrés financiero ha provocado un estrés en la esfera de la producción impresionante. Los modelos de producción hoy nada tienen que ver con la racionalidad. Y finalmente hay un estrés climático y una inviabilidad, como sabéis, del sistema energético y de producción alimentaria. Bien, magnitudes de la financiarización, no os las voy a leer, están ahí, las vais a tener, pero son tremendas. Me he molestado en reuniros los años base de los que tenía información con los años finales, y entonces podéis ver en negro qué es lo que había hace nada, en rojo lo que hay ahora. Si el 95% de las transacciones monetarias no corresponden a la economía productiva, o sea, diariamente el 95% del dinero que se mueve en el mundo no tiene que ver con la economía productiva. Bien, bueno, esto nos parecía que circulaba muy a prisa el capital. El mismo euro, el mismo dólar, el mismo yen pueden estar yendo y viniendo, nos parecía. No, no, nada de eso. Lo que hay es, y no me voy a detener, esto es la expresión de la financiarización de la economía. Y quiero que retengáis una frase gloriosa de Margaret Thatcher, que como sabéis, junto con Reagan, pusieron los pilares de nuestra desgracia actual. Y es: dar libertad completa a los capitales y mercados financieros era inyectar vida al capitalismo y fuerza a los patronos. Nunca nadie tuvo más razón. ¿Cuál es el modelo económico y social resultante? Una desregulación del sistema financiero y fiscal, una crisis de liquidez y de solvencia. Ojo, porque estamos ante una situación que las cajas de Pandora que hay en nuestras cajas y en nuestros bancos todavía no se han abierto. Hoy no. Sí, creo que hoy he vuelto a recibir una llamada de Bankia para ver si compro acciones. No cojo el teléfono. Se ha producido una novedad cuyo alcance no lo tenemos todavía claro, que es lo que se llama el apalancamiento financiero a gran escala. Es decir, un capitalismo sin capital o un capitalismo a crédito. Aquí todo el mundo debe a todo el mundo. Hay un abandono, no me puedo extender en este tipo de tecnicismos, de la tasa de rentabilidad, es decir, de la obtención del retorno de la inversión, esperado de la inversión, como referencia para medir la acumulación capitalista. Ya no ese es el referente. El excedente de las empresas no se reincorpora para mejorar la solidez de la empresa o del sector, para el mantenimiento, para la expansión productiva, para la innovación. ¿Por qué? Y esto es lo que me interesa recalcaros, porque esto es lo que tiene que ver con lo que luego os diré del estrés sobre el modelo productivo y sobre la naturaleza. Porque el objetivo es tener una liquidez inmediata para satisfacer los dividendos de los accionistas y los intereses de los obligacionistas. Hoy las empresas no son juzgadas por lo que producen, la calidad del producto, por más que hay toda una literatura de calidad, no sé qué. Hoy la empresa, da igual que produzca churros que merinas, lo importante es ver las cuentas. De ahí que los grandes capitanes hoy de empresa no son expertos en la materia, pueden pasar de un sector a otro porque simplemente lo que tienen es que saber interpretar una hoja de cálculo. Y además, mejor que no sepan mucho más que interpretar la hoja de cálculo porque a lo mejor se humanizan. Entonces, hemos pasado de lo que el propio capitalismo se consideraba a sí mismo como creador de riqueza, esto era, podemos decir, la propia autoimagen del capitalismo, a un capitalismo creador de pasta. Y eso configura modelos de comportamiento bien diferentes. Bueno, Emilio Botín, en su macarrónico inglés, nos dijo que el cielo es el límite, pero los fondos lo tienen más claro. El rey es el cash, el efectivo. Esto es la filosofía del capitalismo actual y esto lo podéis encontrar en todos y en cada uno de los manuales, porque la gente neoliberal es clara.
no mienten, ellos dicen lo que van a hacer y lo hacen. Bien. La consecuencia es que esta financiarización de la economía, más allá de que sea insostenible socialmente, yo en cosas que creo que en la universidad, aquí en la sala, están claras, no voy a repetir. Señalaré algún temilla, pero socialmente, etcétera, y ambientalmente, como luego trataré, es que supone ya un riesgo sistémico para el propio proceso de acumulación en la economía mundo. Estas no son las reflexiones de Ramón, es otra manera de reflexionar sobre el problema de las crisis del capital, pero va en la misma lógica, es decir, el capital se está cavando una fosa muy grande. ¿Cuál es el problema? El mismo que hace 150 y 180 años, y es que el capital él solo no se va a tirar a la fosa, tendremos que empujarlo. Bien, no quiero dejar pasar de deciros quién está pagando el pato. Esto podía ser, es de la Unión Europea de los 15, podía ser de la India, de Japón o de donde queráis, ¿no? El pato de esta situación lo refleja bien esta gráfica en la que se ve cómo hay un descenso de la participación de los salarios en relación con el Producto Interior Bruto. Cada vez el coeficiente es más pequeño. Bien. La otra cosa que os quería señalar, porque antes le he dado importancia con lo de la General Motors, es para que veáis cómo hay una tijera que se abre entre la obtención de beneficios y la tasa de acumulación, es decir, los procesos de solidificación de capital, de construcción orgánica del capital, de la composición orgánica del capital. Este es el caso español. La anterior era a nivel mundial, esta es el caso español. Sin beneficios, perdón, hay beneficios sin capitalización. La línea roja son los beneficios, la línea azul es lo que se reinvierte. ¿Cuál es la nueva estrategia ante esto? No únicamente, ojo, hay más elementos, pero os quiero señalar estos. La nueva estrategia es lo que se viene llamando entrar en la geopolítica de la escasez. Vamos a ver, el capital financiero ha huido de las inversiones industriales y comerciales, ha ido a la burbuja tecnológica y ha pinchado, la burbuja, no el capital. Ha ido a la inmobiliaria y ha pinchado, en el mismo caso, Hay capitales ociosos enormes, pero no está claro dónde se pueden meter para obtener tasas de rentabilidad muy alta, pero sobre todo para colocarse en la reorganización de después de la crisis. Ellos, lo que nosotros estamos todavía pensando en 1 milímetro, ellos ya llevan varios kilómetros pensados. Bien, en un momento en que las rentabilidades son dudosas, que se han agotado las oportunidades en las áreas de negocio tipo .com, que se ha dado el fin de la burbuja inmobiliaria, en ese momento, y en espera de que aparezca otro efecto locomotora que produzca una onda larga de expansión del capitalismo, y digo locomotora porque es el gran ejemplo de la economía de los Estados Unidos en la época del Far West, que fue precisamente en la construcción del ferrocarril lo que pegó el arrastrón de toda esa mitología, de toda una nación, lo que pegó es un arrastrón del dinero. Bien. Entonces se están enfocando de forma civilina, y ahí ya tiene que ver no solamente con lo social, sino con lo ambiental, en una serie de lugares estratégicos. En primer lugar, buscan aquellos bienes que tienen una demanda poco elástica, que son necesarios, no es elástica la demanda, que son bienes de necesidad social. Por ejemplo, bienes naturales, energías como el petróleo, de nuevo, materias primas estratégicas y escasas, el agua, tierras de cultivo y la propia industria alimentaria. Es decir, esto de que se están comprando África a cachos entre suecos, alemanes, chinos y norteamericanos, es verdad. Pero eso de que España se está colocando como una potencia agresora pesquera en todo caladero que le dejen, es verdad. Pero es que la industria, las multinacionales españolas, eso lo pude ver hace nada en Bangladesh, se están colocando como los nuevos depredadores, explotadores en la industria del textil en los países del tercer mundo. Eso es verdad, se están colocando, pero me interesa poner el foco en dónde se están colocando en bienes que son de necesidad.
de necesidad para toda la humanidad. Segundo, se están colocando en bienes de naturaleza pública mediante la aplicación de títulos de propiedad sobre bienes naturales que hasta ahora no tenían propietario, o la privatización de bienes que eran gestionados públicamente. Bueno, aquí en Madrid ya lo tenemos, se llama Canal de Isabel II. Esta es una estrategia a nivel mundial, esto no es un problema de Esperanza Aguirre, esto es algo... Suerte que me lo ha recordado, porque si no, la esperanza no hay que perderla. Bueno, en definitiva, son bienes además que se pueden alterar. Bien, no me puedo extender, pero en este momento está habiendo un proceso enorme de cambio de manos, de apropiación violenta, no violenta, fraudulenta y no fraudulenta a escala planetaria, que va a tener un alcance enorme después, a la salida de la crisis, en la recomposición. Y quiero poner el ejemplo de una situación que está habiendo en Brasil, que evidentemente quienes sois de Ecologistas en Acción conocéis mejor que yo, que es todo el cambio de tierras o bien de bosques o tierras de cultivo alimentario para tierras de cultivos para combustible. Esto es un proceso en Brasil y en otros muchos países que puede dar al traste con las posibilidades de supervivencia de la propia humanidad. Y finalmente no quiero olvidarme de la energía nuclear. No me quiero olvidar porque a la chita callando y mientras no haya otros modelos de los que apropiarse, mira, si hay algo que a una eléctrica le pone nervioso es hablar de generación eléctrica distribuida. Porque la generación eléctrica distribuida significa la imposibilidad del monopolio, significa la imposibilidad del negocio y significa la democratización. Pero mientras haya un desarrollo rentable de otras fuentes de energía, las eléctricas que le han puesto, en general las energéticas, una vela a Dios y otra al diablo, están jugando ahora de nuevo al demonio de la nuclear. Pero con una cuestión, y es que lo que están es exigiendo a los poderes públicos que lo apoyen con dinero y con avales. No se atreven a invertir. Bien, espero que algún día, le comentaba antes yo a Paco Segura, saque público un artículo que le enviamos hacía unos días, algunos sobre que encima las nucleares no son negocio, si no interviene el Estado como garante. Pero las nucleares tienen una cosa muy importante, y es que permiten el control de la sociedad. Ese es el quid de la cuestión. Quien controla la energía, controla la sociedad. Bien, ya leeréis la frase, hoy hay un reto social y un reto ambiental importante, que es un to be or non to be nuevo, bueno, pues lo dejo ahí. Segunda dimensión, ¿cómo se produce? Es decir, el impacto en la naturaleza de un modelo productivo contaminante, depredador, ineficiente y que presenta problemas del lado de los inputs y de los outputs. Es decir, presenta problemas del lado de lo que ingresa el sistema productivo para poder generar bienes y segundo, de lo que sale, porque, como ahora veréis, no solamente salen bienes. Bueno, solamente es para recordaros que la verdadera historia de nuestra historia es esta. Es la historia de cómo los seres humanos, y con un papel central la energía, hemos ido resolviendo las posibilidades de mantenimiento, etc. Y cómo cuando hemos encontrado formas de energía muy concentrada y accesible, de pronto se ha disparado la población mundial. La población mundial estaba contenida por los alimentos y por la energía. En el momento en que la producción generalizada de mercancías, la producción generalizada de alimentos y la energía concentrada hacen su aparición, con la revolución industrial, estoy simplificando, se dispara la población. Esta es nuestra historia. Estamos, como os decía, ante un sistema productivo ineficiente, tan eficiente como yo echando el agua. Espero que no me dé la corriente. Gracias. Os decía que estamos ante un sistema productivo ineficiente
y he sacado esta vieja fábrica que ya en España no se ve, pero que sigue funcionando exactamente igual. Por el lado de vuestra izquierda tenéis lo que entra en la fábrica, lo que se llama materias primas, que son los recursos y la energía. Se producen procesos productivos cuya única criterio de calidad realmente es si producen o no producen la rentabilidad esperada, es decir, todos los criterios de calidad están al servicio de ese. Ojo, vamos a hacer literatura y luego salen bienes, pero es un sistema muy ineficiente porque no todo lo que entra y se procesa se convierte en un bien útil. Hay muchas ineficiencias, hay muchas emisiones, vertidos, residuos, no me voy a extender. Esto es uno de los talones de Aquiles del futuro de la economía y actualmente es una de las causas de agresión por parte del sistema productivo, del modelo productivo, a la biosfera. Y es cómo estamos sacando los recursos, pero también qué le estamos devolviendo, qué tipo de residuos no biodegradables, qué cantidades, tóxicos, peligrosos. Y aquí es un lugar donde se relaciona perfectamente la economía, los derechos de las y los trabajadores en las empresas en torno a sus condiciones de trabajo, a su salud, pero también la salud pública, la salud ambiental, en fin. Ahora, precisamente, ya yo dentro de un tiempo podrá presentar un trabajo que están haciendo un grupo numeroso de médicos sobre cambio climático y salud. Y la evidencia es que el cambio climático tiene muchas dimensiones, también económicas, pero tiene una, y es que nos lo va a poner peor en un montón de terrenos a quienes trabajen al aire libre, por ejemplo, a quienes estén relacionados con animales. Se va a cambiar las pautas de conducta de las enfermedades, pero en general nos lo va a poner mucho peor para todo el mundo desde el punto de vista de nuestra salud respiratoria. Vivimos, por lo tanto, en una sociedad ambientalmente insostenible. Hay que reconocer que la naturaleza tiene límites. Estos límites, aquí señalo algunos de ellos, sin ánimo de ser exhaustivo, no los voy a enumerar, voy a hablar de algunos de ellos, pero quiero señalaros una cosa, llegado a este punto. Hay que hacerse una pregunta, si la crisis es civilizatoria, pues una pregunta civilizatoria, y es, no podrá ser objeto de hoy, pero tiene que ser objeto de nuestra reflexión. ¿Qué son las necesidades humanas? ¿Qué son las necesidades básicas? ¿Cuáles son los bienes que las cubren? ¿Y cuáles son los medios que las cubren? Voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Tenemos derecho a tener todos coche? Yo tengo coche de motor, ¿eh? ¿Tenemos todos derecho a tener coche? No. ¿Tenemos todos derecho a movernos? Un poquito más. ¿Tenemos derecho a tener accesibilidad? Sí. A lo mejor los problemas de accesibilidad a una serie de bienes culturales, de bienes materiales, no se tienen que solucionar con más cantidad de transporte, pero a lo mejor a la hora de transportarnos podemos transportarnos de otra manera, e incluso como uno se hace viejo y se hace complaciente con el sistema y reformista, podemos tener coche, pero no necesariamente en propiedad. Es que a lo mejor podríamos compartirlo, ese coche del futuro menos contaminante, porque contaminante por fabricarlo ya lo es. Es decir, hay otras maneras de resolver los mismos problemas. Parece que solamente podemos movernos de una manera. Basta ir por las mañanas, yo todas las mañanas lo veo, el traslado Torrelodones-Madrid por la 6, ¿no? Bien, el CENI del petróleo, yo creo que tenéis información, es claro, hay una discusión entre técnicos, pero lo que nadie discute es que el asunto empieza a ser más complicado de sacar, que las arenas están menos impregnadas, que hay que ir a más profundidad, que las prospecciones cuestan más, bien, o que habrá que esperar al deshielo de Alaska, perdón, al deshielo del Polo Norte, del Ártico, para tener más accesibilidad a reservas inauditas. Pero sí, no quiero... Yo creo que la discusión sobre el peak oil, si va a venir o no va a venir, tiene su interés. Personalmente opino
que es un tema muy importante, pero personalmente opino también que el tema que ahora podemos barajar más rápidamente, o deberíamos de abordar más rápidamente, es no el tema del input, sino del output, es decir, del cambio climático. Pero bueno, eso es una digresión. Quería comentaros, este es un gráfico de la OCDE que dice las reservas conocidas, establecidas y no sé qué, y de pronto hay una franja gris que no tiene denominación. ¿Sabéis la franja gris? Es reservas existentes no detectadas. Eso la OCDE. Bien, estimaciones de las reservas de carbón, pues hay carbón para muchos más años que en el caso del petróleo, pero también es finito. No me puedo entretener, lo mismo ocurriría con el gas. Y quiero señalar el tema del uranio. El tema del uranio, que como sabéis la OCDE lo considera un mineral nacional. En cualquier país, en la contabilidad de la OCDE, se considera materia prima nacional, aunque tú la traigas de Canadá o la traigas de donde sea. Es una manera de hacer la trampa contable. Bueno, pues las reservas de uranio que hay dan para unos 50 años al ritmo actual de explotación. Si se construyen, si se superan las 450 centrales nucleares y nos vamos a las 4.000 que dicen que se necesitan para, ojo, sustituir en un 30% los gases de efecto invernadero, un 30% solo, pues entonces no sé de dónde vamos a sacar el uranio. No es... Bien. Otros recursos también son no renovables, tienen ya estimaciones de agotamiento bastante cercanas, no me entretengo. Las tierras, los suelos, los recursos renovables, por mala gestión, también están en riesgo. Por eso esa pelea por las tierras de cultivo, por eso esa pelea por dominar en este momento extensiones fantásticas en África, o en Brasil, que decía antes. Porque hay también una degradación de los suelos. Bien. Pero decía que estos son los inputs, quería detenerme en los outputs. Los outputs tienen que ver, lo quiero señalar, aparte de la contaminación que nos agobia, etcétera, etcétera, con temas como el cambio climático. Y dos personas tan honorables para el sistema como Soros y como Stern coinciden en la dimensión económica del cambio climático, que si no se para, la actual crisis económica puede ser un chiste, dice Soros, comparado con la que puede venir. Stern hace cálculos, cada 2×3 hace cálculos del Producto Interior Bruto Mundial que se perdería, y cada vez los cálculos son más grandes, más mayores, ¿no?, de pérdida. Y sigue manteniendo la cifra de que solamente con el 1% del PIB mundial se podría detener el calentamiento. Bien, con esto os quiero decir que hasta estas personas tan poco sospechosos de su versión lo son. Y tendríamos que tener un poco de egoísmo, porque este es el panorama de las previsiones de la fragilidad del área en la que vivimos. Y nosotros, por egoísmo no ya de especie, de tribu de aquí, de los de por aquí, pues deberíamos de... Bien. Y la dificultad de luchar contra el cambio climático. Por eso la necesidad de desarrollar una presión, un movimiento social. No puede haber más Copenhague, no puede haber más cumbres como Copenhague o como Cancún, que son una tomadura de pelo y un retraso de la solución del problema. Y digo, esta es la dificultad. La dificultad es que los gases de efecto invernadero atraviesan absolutamente todos los procesos productivos más importantes. Por eso os lo he asociado. Os he asociado el metano a los procesos de alimentación, de producción de alimentación o de lo que sea, o el óxido nitroso. Si os dais cuenta, ya no hablo del CO2, si os dais cuenta, se trata de un cambio de modelo productivo en profundidad, de una revolución social, tecnológica, de una envergadura enorme. Y además, en poco tiempo. ¿Hay posibilidades científicas? Sí, pero hay que aplicarse. Hay que aplicarse. Depende en qué nos apliquemos. Bueno, voy en la recta final. Estamos, por lo tanto, en un modelo que desde la ecología política y desde la economía ecológica se le llama de producción lineal, es decir, es un modelo que no cierra los ciclos como sí que hace la naturaleza. Lo que
lo que echa bien echado, y por ahí hay gente buscando continuamente países del tercer mundo para poder llevar la basura tóxica o la basura radioactiva, en fin. Esto sería, me imagino que varios lo conoceréis ya, un modelo de representación, un diagrama que representa los efectos del modelo productivo sobre la biodiversidad y otros ciclos de la naturaleza. Evidentemente, en esta tela de araña, la parte, los que están ya son mayores, las dimensiones mayores y rojas, pues peligran más. En fin, creo que luego cuando lo leáis tranquilamente, pues igual se os pone un poco más la carne de gallina. 10 medidas de choque porque cuando me hicieron el encargo me dijeron, no los hundas, que hace mucho calor, algo se puede hacer. Y entonces, bueno, pues os voy a proponer hacer aquellas reformas que se puedan hacer mientras vamos preparando una revolución. Vamos a ver, yo digo que cualquiera de estas medidas van a encontrar una oposición, y están encontrando una oposición muy importante por parte de los poderes económicos, por la torpeza de los intelectuales orgánicos del sistema, o por la necedad y por la pacatería de buena parte de los políticos. Son medidas muy sencillas, todo el mundo habla de ellas, pero nadie pone nada a favor. Mirad, hay una cosa que a mí me choca mucho. Una cosa que no costaría es fomentar el ahorro y la eficiencia, o costaría poco, energética. Pero es que el ahorro y la eficiencia energética no es rentable para el sistema, no vende. Lo que vende es marginal. Entonces estamos chocando con los intereses centrales del sistema. Bueno, pues estas 10, además, considero que serían medidas anticíclicas, es decir, para combatir la crisis económica. Tendrían un efecto positivo para salir de la postración y además salir beneficiando con beneficios sociales y con beneficios ambientales. Bueno, pues energías renovables, ahorro y eficiencia, prevenir la contaminación antes que tener que controlarla, el empleo racional de los recursos, no me puedo entretener, eliminación del consumo de sustancias peligrosas en los procesos. Hoy la química verde es posible. Hoy la química verde es posible. Hoy es mentira que tengamos que seguir limpiando las máquinas con disolventes orgánicos y seguimos empleando cancerígenos para limpiar las máquinas, y las compañeras y compañeros de la limpieza siguen con disolventes orgánicos. En fin, prevención en la generación de residuos, movilidad sostenible, transporte colectivo. Se puede hacer una construcción sostenible, no emisora de gases de efecto invernadero, de CO2 concretamente, la necesidad de una fiscalidad ecológica, igual que hay la necesidad de una fiscalidad social, y una gestión, o sea, igual que se hace una gestión económica, hay que hacer de verdad una gestión ambiental en la empresa. Bien, con esto, insisto, no despertaría el espíritu de Marx, ni de Lenin, ni de Trotsky, estoy seguro que no. Ni Rosa Luxemburgo diría, pero esta gente que... Bueno, luchar por esto hoy significa ponerse en la senda de luchas muy duras contra el sistema, a pesar de que forman parte de la terminología al uso. Bien, termino diciendo, hemos de ir a un cambio de modelo, el objetivo sería la producción limpia. Os doy ahí una definición, se pueden dar otras. Se trata de minimizar y usar racionalmente los recursos, minimizar la cantidad de los que se usan. Se trata de optimizar los procesos productivos, se trata de maximizar los bienes y servicios y eliminar o minimizar la producción de residuos. Bien. Este es el mundo como yo lo veo, que lo ve el capital. La economía es el factor que engloba todo lo demás. Dentro de la economía está el mundo de la empresa, y la empresa necesita materias primas. Pues yo digo que hemos de cambiar de gafas. El mundo con las gafas de la razón y de la gente. Primero está la biosfera, luego estamos las gentes, y luego está la actividad productiva al servicio de las gentes, claro. Y cabe una reformulación. Estos son palabras del Club de Roma que creo que hay que reformular de una vez, porque de tantas veces dichas al final no valen para nada, sobre el famoso desarrollo sostenible. Hay que desarrollar las ideas
Por ejemplo, ¿es necesaria una dimensión económica? Sí, pero si esa dimensión económica se subordina a los intereses de la mayoría social. Si una propuesta económica, por muy rentable que sea, es contraria a los intereses de la mayoría social, por lo tanto, no podemos defenderla. Bien, tenéis ahí una posible reformulación de lo que sería el ecosocialismo y os planteo unos elementos de reflexión para el debate. La primera es que hay que empezar a descarbonizar la economía. Si no damos ese primer paso, no hay cambio de modelo productivo. Y me hago una pregunta, ¿eso se puede hacer plenamente bajo el capitalismo? La segunda, capitalismo realmente existente, es que el capitalismo nació de la mano de los combustibles fósiles, y del expolio de los recursos ajenos. O sea, no fue un acto bondadoso de unos holandeses bondadosos que expandieron el capitalismo por el mundo. Bien, el capitalismo nació a sangre y fuego. Entonces, ¿es posible un capitalismo verde y equitativo? El otro día, con Bendita, hacía unas declaraciones que a mí me dejaron pasmado, porque él es coetáneo mío y, hombre, aún le mantengo un respeto. Decía que el capitalismo inteligente debería de hacerse verde, pero el problema no es un problema de inteligencia del capitalismo, sino incluso de posibilidad. Y hay dos dilemas. El primer dilema es que el cambio de modelo exige el cambio de modo de producción. El cambio de modelo es urgente y el cambio de modo de producción no parece que esté a la vuelta de la esquina, a pesar del frescor que nos ha traído el 15M. El segundo dilema, y he puesto la revolución en minúsculas y entre comillas, para que cada uno le ponga lo que quiera. Es decir, el cambio social o será ecológico y será sostenible, o no. En fin, ya vimos lo que ocurrió en algunos países del socialismo real, o no será. Pero para que exista cambio social, ojo, es necesario asegurar la existencia humana. Y al camino que vamos, podemos encontrarnos con que lo que no haya es suficiente gente con ganas de pelear. Pues bueno, gracias porque habéis atendido de una manera ejemplar.